Esperanza sintió como el suelo se movía bajo sus pies. No era la primera vez en esa semana. Mientras regaba las plantas de albahaca en su pequeño patio en Puebla, un mareo repentino la hizo tambalearse hacia la pared de adobe. Sus manos temblorosas se aferraron a la maceta de barro, derramando agua sobre sus zapatos gastados, mientras su corazón comenzó a latir descontroladamente en su pecho. «¿Qué me está pasando?», murmuró, con una mezcla de miedo y frustración que la ahogaba. A los 67 años, Esperanza había sido siempre una mujer de hierro. Había criado a 5 hijos sola después de enviudar a los 45. Había trabajado como costurera durante más de 3 décadas, levantándose antes del amanecer para terminar vestidos de quinceañera y trajes de bautizo. Hasta hace apenas unos meses caminaba al mercado central sin siquiera pensarlo, cargando bolsas pesadas de verduras y conversando animadamente con las vecinas. Pero ahora, hasta el simple acto de levantarse de su silla favorita se había vuelto una aventura llena de incertidumbre y temor. ¿Te sientes inseguro al caminar por tu propia casa? Hay una práctica simple que puedes hacer ahora mismo y que puede cambiar todo. Comenta si tú también sientes que has perdido el equilibrio que tenías antes. Quiero saber quién más pasa por esto. La tarde anterior, mientras preparaba agua de Jamaica en su cocina de azulejos azules que había pintado ella misma hace 15 años, Esperanza había experimentado algo que la había llenado de pánico. Había tropezado con nada, literalmente, nada. Sus piernas, que la habían llevado por caminos empedrados durante décadas, simplemente no respondieron como esperaba al dar un paso hacia la estufa de gas. Se las arregló para agarrarse del fregadero de acero inoxidable que su hijo Mayo Ere le había instalado como regalo de cumpleaños. Pero la sensación de inestabilidad, de traición de su propio cuerpo, la persiguió durante todo el resto del día como una sombra amenazante. Su hijo menor, Ricardo, había venido a visitarla el domingo pasado con su esposa Marta y los gemelos. «Mami, ¿por qué caminas así?», le había preguntado con esa franqueza directa característica de sus 35 años, mientras ella se dirigía lentamente hacia la cocina para servirles café y pan dulce. «¿Así como mijo?», respondió Esperanza, fingiendo no entender la pregunta que en el fondo la aterrorizaba, como si el piso fuera a moverse en cualquier momento. «Te veo muy tensa, como si estuvieras caminando sobre hielo». Las palabras de Ricardo tenían razón. Una razón dolorosa que ella no quería admitir ni siquiera ante sí misma. Cada paso se había vuelto una negociación complicada con el miedo, una consulta constante con un cuerpo que ya no le obedecía como antes. Durante las largas noches de insomnio, cuando el viento de octubre movía las cortinas floreadas de su recámara, Esperanza se quedaba despierta, recordando con dolorosa claridad cómo su madre, Doña Refugio, había comenzado exactamente igual a los 70 años. Primero, fueron pequeños tropiezos sin importancia. Luego, la gradual pérdida de confianza para salir sola. Después, la dependencia cada vez mayor de sus hijos para las tareas más básicas. Hasta que finalmente se había vuelto una prisionera de su propio miedo y fragilidad. «No quiero terminar así. Dios mío. No quiero ser una carga para mis hijos», se decía mientras apretaba las sábanas de algodón entre sus dedos arrugados, sintiendo cómo las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas hacia la almohada. El miedo había comenzado a gobernar cada decisión de su vida cotidiana de una manera que nunca hubiera imaginado posible. Ya no visitaba a su comadre Luz, su amiga de toda la vida que vivía a solo 3 cuadras de distancia, porque el camino incluía una pequeña subida en la calle Morelos que ahora la hacía sentir vulnerable y expuesta. Había dejado de asistir a la misa de domingo temprano, esa que le gustaba porque cantaba el coro de niños, prefiriendo la vespertina cuando había menos gente y podía caminar más despacio sin que nadie notara su inseguridad. Sus decisiones diarias se basaban ahora principalmente en evitar cualquier situación que pudiera hacerla caer, cualquier escenario donde pudiera quedar en evidencia su creciente fragilidad. La rutina que había construido cuidadosamente a lo largo de los años se había vuelto cada vez más pequeña y controlada, como si su mundo se encogiera día a día. Se levantaba más tarde de lo acostumbrado para evitar los mareos matutinos que parecían empeorar con las primeras horas del día. Desayunaba siempre sentada en la mesa de la cocina,
nunca parada junto a la estufa como había hecho durante décadas, mientras preparaba el café y calentaba las tortillas. Caminaba pegada a las paredes de su casa, usando estratégicamente los muebles como apoyo discreto a la cómoda del pasillo, el respaldo del sofá, el marco de las puertas. Incluso había comenzado a usar pantuflas acolchadas todo el día en lugar de sus zapatos cómodos de siempre, con la esperanza ingenua de que le darían más estabilidad, aunque en el fondo de su corazón sabía que no era la solución real a lo que le estaba pasando. Las compras, que antes eran un paseo social placentero, se habían transformado en un desafío épico que la agotaba física y emocionalmente. El mercado de la esquina, donde conocía personalmente a todos los vendedores desde hace más de 30 años, y donde había comprado verduras para alimentar a su familia durante décadas. Ahora se sentía como un territorio hostil, lleno de obstáculos invisibles, los pisos de cemento desigual, la gente caminando apresuradamente entre los puestos, los charcos ocasionales que se formaban cuando lavaban los vegetales, los niños corriendo entre las piernas de los adultos. Todo parecía conspirar contra ella de una manera que la hacía sentir paranoica y vulnerable. Don Fernando, el vendedor de verduras con quien había bromeado durante años sobre los precios y el clima, había comenzado a acercarse inmediatamente cuando la veía llegar a Doña Esperanza. «Siéntese aquí en esta silla mientras le preparo su pedido». Era un gesto lleno de bondad y consideración, pero también una confirmación dolorosa de que su fragilidad se había vuelto visible para todos. Un recordatorio constante de que ya no era la mujer fuerte e independiente que había sido. Los niños del barrio, esos mismos pequeños que antes corrían a saludarla con entusiasmo cuando regresaba de sus caminatas matutinas al parque, ahora la miraban con una curiosidad cautelosa que la lastimaba profundamente. ¿La señora Esperanza? Esta viejita había escuchado susurrar a la pequeña Sofía de 6 años a su hermano Mayo Ere mientras jugaban frente a su casa. Esas palabras inocentes se habían clavado en su pecho como espinas afiladas, confirmando sus peores temores sobre cómo la percibían los demás. Esa mañana en particular, mientras preparaba su café matutino en la cocina que conocía como la palma de su mano, Esperanza se observó detenidamente en el reflejo de la ventana que daba al patio. Lo que vio la dejó sin aliento. Su postura había cambiado completamente sin que ella se diera cuenta del proceso gradual. Sus hombros estaban encorvados hacia adelante, como si cargara un peso invisible. Sus pasos se habían vuelto cortos y cautelosos, cada uno planeado cuidadosamente antes de ejecutarse. Sus brazos se extendían ligeramente hacia los lados, buscando equilibrio constante como si fuera una funambulista caminando sobre una cuerda floja. ¿Cuándo comencé a caminar como una anciana asustada?, se preguntó en voz alta, su voz resonando en la cocina vacía. No podía recordar el momento exacto en que había comenzado esa transformación, pero sabía con certeza dolorosa que algo fundamental había cambiado en su cuerpo sin que ella pudiera controlarlo o detenerlo. Su hija Mayo Ere, Carmen, la llamó esa tarde desde la Ciudad de México, donde trabajaba como secretaria en una oficina de gobierno. «Mamá, la señora Martínez me llamó para contarme que te vio casi tropezar en la farmacia ayer. Dice que te veías muy insegura. Estoy muy preocupada por ti». La voz de Carmen tenía esa mezcla familiar de cariño genuino y alarma creciente que Esperanza conocía demasiado bien desde que sus hijos se habían vuelto adultos y habían comenzado a preocuparse por ella. «Creo que tal vez deberíamos hablar seriamente de algunas opciones para que estés más segura y protegida». «¿Qué tipo de opciones, mija?», preguntó Esperanza con el estómago encogido, aunque en su corazón ya temía profundamente la respuesta que vendría. «Bueno, mamá, hay residencias para adultos mayores muy bonitas aquí en la capital. Tienen jardines preciosos, enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, gente de tu edad con quien puedes hacer amistad. O si prefieres quedarte en casa, podríamos buscar una señora que viva contigo y te ayude con las tareas diarias, que esté pendiente de ti. Ya no tienes que enfrentar esto sola, mamá. Nosotros podemos ayudarte». Las palabras bien intencionadas de Carmen resonaron en la pequeña sala como una sentencia judicial, como el final oficial de la vida independiente que había construido con tanto esfuerzo. Esperanza sintió físicamente como su mundo independiente se desmoronaba ladrillo por ladrillo con cada sugerencia cariñosa de su hija. La autonomía que había defendido fieramente durante toda su vida adulta, especialmente después de enviudar,
Se estaba desvaneciendo como humo, y no tenía la menor idea de cómo detener ese proceso que parecía tan inevitable como el paso del tiempo. Después de colgar el teléfono con promesas vagas de pensarlo bien, se quedó sentada durante horas en su silla de mimbre favorita, esa que había comprado en el mercado de artesanías hace 20 años, escuchando los sonidos familiares de su barrio al atardecer. Los grillos comenzaban puntualmente su concierto nocturno en su pequeño jardín, una música natural que la había acompañado durante décadas de soledad elegida y valorada. El aroma de las tortillas recién hechas llegaba flotando desde la casa de Doña Rosa, mezclándose armoniosamente con el perfume dulce de sus geranios rojos y blancos que había plantado cuando se mudó a esa casa. «¿No voy a rendirme todavía?», murmuró con determinación hacia la penumbra que se instalaba lentamente en su sala, pintando las paredes de tonos dorados y púrpuras. «Tiene que haber algo que pueda hacer. Alguna manera de recuperar mi fuerza, algo que me devuelva la seguridad que he perdido». Sus palabras se perdieron entre el murmullo constante del viento que movía las hojas de su limonero centenario, pero en su interior creció una chispa de determinación que no había sentido desde hacía meses, una llama pequeña pero firme de esperanza. No sabía entonces que la respuesta que buscaba tan desesperadamente estaba a punto de llegar de la manera más inesperada y sencilla, y que su vida cambiaría completamente en las próximas semanas de maneras que jamás hubiera podido imaginar. La solución había estado siempre más cerca de lo que jamás hubiera soñado, esperando pacientemente el momento perfecto para revelarse y transformar no solo su equilibrio físico, sino toda su perspectiva sobre lo que realmente significaba envejecer con dignidad, fuerza y completa autonomía. La mañana siguiente trajo consigo una revelación dolorosa que Esperanza no había anticipado. Al intentar levantarse de la cama como había hecho durante décadas, sintió que sus piernas no respondían con la firmeza de siempre. Tuvo que hacer 3 intentos antes de lograr incorporarse completamente, agarrándose del buró de madera que había pertenecido a su madre. «Esto no puede estar pasándome a mí», murmuró mientras se dirigía al baño con pasos inciertos, una mano rozando la pared como guía secreta. Durante el desayuno, mientras intentaba abrir el frasco de mermelada de fresa que había preparado el año anterior con las frutas de su jardín, se dio cuenta de que algo más había cambiado. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por el esfuerzo de abrir el frasco, sino por una debilidad general que parecía haberse instalado en todo su cuerpo sin pedir permiso. El frasco se le resbaló 2 veces antes de lograr abrirlo, y cuando finalmente lo consiguió, derramó mermelada sobre la mesa de formica azul que había elegido con tanto cuidado años atrás. Ricardo llegó esa tarde para ayudarla con algunas reparaciones menores de la casa, como había prometido el domingo anterior. Esperanza observó con creciente ansiedad cómo su hijo subía y bajaba la escalera de mano, para cambiar un foco fundido en el techo de la cocina. «Antes yo hacía eso sola», pensó con amargura, recordando cómo solía subirse a una silla sin pensarlo 2 veces para alcanzar los lugares altos. Ahora, la simple idea de subirse a una silla la llenaba de terror. «Mami, ¿has estado tomando tus vitaminas?», le preguntó Ricardo mientras guardaba sus herramientas en la caja de metal que había heredado de su padre. «Sí, mijo, todas las mañanas», respondió Esperanza, aunque la verdad era que a menudo se olvidaba o simplemente no veía la diferencia. Tomaba un multivitamínico genérico que había comprado en la farmacia del barrio, pensando que eso era suficiente para mantener su salud. Lo que no sabía era que estaba cometiendo uno de los errores más comunes de las personas mayores de 60 años, al creer que todas las vitaminas son iguales y que cualquier suplemento barato resolvería sus problemas de salud. Durante las siguientes semanas, la situación de Esperanza empeoró gradualmente de maneras que la sorprendieron y la aterrorizaron. Comenzó a evitar salir de casa los días ventosos porque el viento la desestabilizaba aún más, haciéndola sentir como una hoja seca a punto de ser arrastrada. Dejó de usar los zapatos con un pequeño tacón que tanto le gustaban, optando únicamente por pantuflas planas que, irónicamente, empeoraban su equilibrio al no proporcionar el soporte adecuado para sus pies. El error más grave que estaba cometiendo sin saberlo era permanecer sentada durante horas en su silla favorita,
evitando el movimiento por miedo a caerse. Pasaba las tardes viendo telenovelas o tejiendo, creyendo que así se mantenía segura. Lo que no comprendía era que la inactividad estaba acelerando la pérdida de masa muscular y coordinación que tanto la preocupaba. Cada día que pasaba sin moverse adecuadamente, sus músculos se debilitaban un poco más, creando un círculo vicioso que la llevaba exactamente hacia donde no quería ir. Su alimentación también había cambiado de maneras sutiles pero significativas. Como cocinar se había vuelto más desafiante debido a su inseguridad al estar de pie junto a la estufa. Esperanza había comenzado a depender cada vez más de alimentos procesados y enlatados que requerían poca preparación. Desayunaba cereales con leche en lugar de los huevos revueltos con verduras que solía preparar. Almorzaba sopas de sobre en lugar de los guisos caseros llenos de vegetales frescos que había cocinado durante toda su vida. Cenaba pan dulce con café en lugar de una comida balanceada. Sin darse cuenta, estaba privando a su cuerpo de proteínas esenciales y nutrientes específicos que sus músculos y sistema nervioso necesitaban desesperadamente para mantener el equilibrio y la fuerza. Era otro error común en creer que comer menos y más simple era más seguro para su edad, cuando en realidad su cuerpo necesitaba más nutrición de calidad, no menos. La visita mensual del Dr. González se había vuelto una rutina descorazonadora. Doña Esperanza, es normal sentirse un poco menos estable a su edad, le había dicho durante la consulta del mes anterior mientras revisaba su presión arterial y escuchaba su corazón. Trate de tener cuidado y usar bastón si es necesario. Esas palabras, aunque bien intencionadas, habían reforzado la creencia de Esperanza de que su condición era inevitable e irreversible. Otro error fatal que la hacía resignarse a su deterioro en lugar de buscar soluciones activas. El bastón que Ricardo le había comprado se había convertido en un símbolo de su derrota personal. Lo usaba cada vez más, no porque realmente lo necesitara para todos sus movimientos, sino porque se había vuelto psicológicamente dependiente de él. Lo que no sabía era que el uso excesivo del bastón, sin la guía adecuada, estaba debilitando aún más los músculos de su core y piernas, haciéndola más dependiente y menos estable cuando no lo tenía a mano. Las caídas menores comenzaron a suceder con mayor frecuencia. Primero fue un tropiezo en el jardín que la hizo caer sobre las rodillas, manchando su vestido floreado favorito con tierra húmeda. Después, un resbalón en el baño, que por suerte solo resultó en un susto y un moretón en el brazo. Cada incidente alimentaba más su miedo y la hacía retraerse aún más, creando un ciclo de debilidad progresiva que la tenía atrapada. Sus hijos comenzaron a llamar con más frecuencia, alternándose los días para supervisarla sin que pareciera obvio. Carmen llamaba los lunes, miércoles y viernes. Ricardo aparecía los martes y jueves con excusas variadas, aunque necesitaba algo de la despensa, que quería tomar café con ella, que había pasado por casualidad. Esperanza se daba cuenta perfectamente de la coordinación, pero fingía no notarlo para preservar un poco de su dignidad. «Mami, ¿qué tal si Ricardo te instala algunas barras de apoyo en el baño?», sugirió Carmen durante una de sus llamadas nocturnas. «Y también podríamos poner alfombras antideslizantes en toda la casa». Cada sugerencia, aunque nacía del amor, sonaba como otro clavo en el ataúd de su independencia. Esperanza aceptaba las modificaciones con resignación, sintiéndose cada vez más como una inválida en su propia casa. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la tarde. Cuando intentaba alcanzar una taza que estaba en la repisa más alta de la cocina, se había subido a una silla pequeña, como había hecho cientos de veces en el pasado, pero esta vez su equilibrio la traicionó completamente. La caída no fue grave físicamente. Logró agarrarse del borde del mostrador y solo se golpeó la cadera, pero emocionalmente fue devastadora. Doña Rosa, que había escuchado el ruido desde su casa vecina, llegó corriendo y encontró a Esperanza sentada en el piso de la cocina, llorando, no tanto por el dolor físico como por la humillación y el terror que había sentido durante esos segundos de pérdida total de control. «Ya no puedo ni subir a una silla», sollozó mientras Rosa la ayudaba a levantarse y la consolaba con palmaditas suaves en la espalda. Esa noche, acostada en su cama con una bolsa de hielo sobre la cadera dolorida, Esperanza tomó una decisión que la llenó de pesar, pero que creía inevitable. Al día siguiente llamaría a Carmen para decirle que estaba lista para considerar seriamente las opciones que le había propuesto. Ya no podía seguir fingiendo que podía cuidarse sola. El miedo había ganado la batalla,
y ella se rendía ante la evidencia de su creciente fragilidad, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas hacia la almohada. Esperanza pensó en todos los errores que había cometido sin saberlo, en la inactividad, la mala alimentación, la dependencia psicológica del bastón, la resignación ante las palabras desalentadoras del médico, pero lo que más la dolía era haber perdido la esperanza de que las cosas pudieran mejorar. No sabía que al otro lado de la pared de adobe que separaba su casa de la de doña Rosa, su vecina estaba despierta también, pensando en una conversación que había tenido esa misma tarde con su sobrina Patricia, una fisioterapeuta que trabajaba en el hospital regional. Patricia había mencionado algo sobre técnicas simples para mejorar el equilibrio en adultos mayo-res, técnicas que cualquier persona podía hacer en casa sin equipos especiales. Rosa había estado esperando el momento adecuado para compartir esa información con Esperanza, pero después del incidente de la tarde, sabía que ese momento había llegado. Mañana, se prometió, tendría una conversación que podría cambiar el curso de los acontecimientos para su querida vecina. Pero el peor ainda estaba por vir, porque Esperanza no tenía idea de que su decisión de rendirse llegaría justo un día antes de que la solución que tanto necesitaba apareciera en su vida de la manera más inesperada. La mañana siguiente, mientras Esperanza desayunaba café con pan tostado en su cocina, escuchó los golpes suaves de doña Rosa en la puerta principal. Era inusual que su vecina viniera tan temprano, especialmente después del incidente del día anterior. Se levantó lentamente, aferrándose al respaldo de la silla, y fue a abrir con pasos cautelosos. «Buenos días, Esperanza. ¿Cómo amaneciste de la cadera?», preguntó Rosa con preocupación, cargando una canasta pequeña cubierta con un trapo bordado. «Vengo a platicar contigo sobre algo muy importante. Mi sobrina Patricia, la que trabaja como fisioterapeuta en el hospital, me contó ayer algo que creo que te va a cambiar la vida». Se sentaron en la pequeña sala, donde la luz matutina creaba patrones dorados sobre el sofá floreado. Rosa desenvolvió la canasta revelando tortillas caseras aún tibias y un frasco de miel de abeja. Patricia ha estado trabajando con muchos pacientes mayo-res que llegaban con problemas de equilibrio, algunos peores que el tuyo, y me contó algo sorprendente. La mayoría de estos problemas no son por la edad, sino por la falta de un ejercicio específico que fortalece algo llamado propiocepción. ¿Propio qué? ¿Propio qué?, preguntó Esperanza, frunciendo el ceño mientras aceptaba una tortilla caliente. «Propiocepción», repitió Rosa con cuidado, «es como el sexto sentido del cuerpo, el que le dice a tu cerebro exactamente dónde están tus pies, cómo está tu postura, si estás inclinada o derecha. Cuando este sentido se debilita, es cuando empezamos a perder el equilibrio, pero lo maravilloso es que se puede entrenar nuevamente». Rosa explicó que Patricia había desarrollado una rutina simple basada en estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México que demostraban como ejercicios específicos de equilibrio podían restaurar la confianza y estabilidad en adultos mayores en pocas semanas. No necesitas ir al gimnasio ni comprar equipos caros, Esperanza, todo se hace aquí, en tu casa, con cosas que ya tienes. ¿Pero cómo? Si ya no puedo ni subir una silla, murmuró Esperanza con escepticismo. Precisamente por eso funciona. El ejercicio se llama entrenamiento propioceptivo progresivo y se empieza muy fácil, desde donde tú estés ahora mismo. Rosa sacó una libreta donde había anotado las instrucciones. Primero, se empieza con algo tan simple como mantenerse parada con los ojos cerrados durante 10 segundos, agarrándote de una silla. La explicación continuó mientras compartían las tortillas con miel. El ejercicio básico consistía en 3 fases progresivas. La primera fase era pararse junto a una silla resistente, cerrar los ojos y mantener el equilibrio durante 10 segundos, aumentando gradualmente hasta 30 segundos. Esto reentrenaba al cerebro para depender menos de la vista y más de las sensaciones internas del cuerpo. La vista es importante, pero cuando dependemos solo de ella para mantenernos equilibradas, perdemos la capacidad natural del cuerpo para saber dónde está en el espacio, explicó Rosa. Es como un músculo que se atrofia si no se usa. La segunda fase involucraba pararse en una sola pierna, también junto a la silla de apoyo, empezando con 5 segundos y aumentando progresivamente. Este ejercicio fortalece no solo los músculos de las piernas, sino toda la cadena de músculos pequeños que mantienen el equilibrio. Desde los pies hasta el abdomen, continuó Rosa.
La tercera fase consistía en caminar en línea recta, poniendo un pie exactamente delante del otro, como si caminara sobre una línea invisible, primero con los ojos abiertos y después cerrados. Patricia dice que esto es similar a lo que hacen los astronautas para recuperar el equilibrio después de estar en el espacio. ¿Y realmente funciona?, preguntó Esperanza, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Patricia me contó de una señora de 72 años que llegó al hospital después de 3 caídas en un mes. Estaba usando andadera y tenía tanto miedo que no salía de su casa. Después de 8 semanas, haciendo estos ejercicios 20 minutos al día, volvió a caminar sola al mercado y hasta se inscribió en clases de baile en el centro comunitario. Rosa explicó que la clave del éxito estaba en la constancia y progresión gradual. No se trata de hacer todo perfecto desde el primer día, sino de hacer un poquito todos los días. Patricia dice que el cerebro necesita tiempo para crear nuevas conexiones, pero cuando lo hace, los resultados son impresionantes. El programa también incluía un componente nutricional específico que Esperanza había estado ignorando. Tu cuerpo necesita magnesio para que los músculos funcionen bien y vitamina D para que los nervios se comuniquen correctamente con los músculos, explicó Rosa, consultando sus notas. Patricia dice que muchas personas mayores tienen deficiencia de estos nutrientes, especialmente las que pasan mucho tiempo dentro de casa. Las fuentes naturales de magnesio incluían alimentos que Esperanza podía encontrar en cualquier mercado: almendras, espinacas, frijoles negros y chocolate oscuro. La vitamina D se obtenía principalmente de exposición solar moderada, unos 15 minutos al día, preferiblemente en las mañanas cuando el sol no está tan fuerte. También hay un ejercicio muy simple que puedes hacer mientras cocinas, añadió Rosa. Mientras esperas que hierva el agua o se calienten las tortillas, puedes pararte en un pie por unos segundos, cambiando de pie cada vez. Patricia dice que estas pequeñas prácticas a lo largo del día son tan importantes como la rutina formal. Rosa compartió más detalles sobre la técnica durante la siguiente hora. Explicó que los estudios médicos habían demostrado que el miedo a caerse era a menudo más debilitante que la capacidad física real, y que recuperar la confianza era tan importante como recuperar la fuerza. Lo más importante, concluyó Rosa, es que empieces hoy mismo, aunque sea con el ejercicio más fácil. Patricia dice que cada día que esperas es un día más de debilidad, pero cada día que practicas es un día más cerca de recuperar tu fuerza. Rosa también mencionó que Patricia recomendaba hacer los ejercicios siempre a la misma hora del día para crear un hábito sólido. Puede ser en la mañana después del desayuno o en la tarde antes de la cena. Lo importante es la constancia absoluta. Además, sugería llevar un registro simple en un cuaderno, anotando los segundos logrados cada día para poder ver el progreso claramente y motivarse con los avances. Patricia siempre les dice a sus pacientes que celebren cada pequeño avance, por insignificante que parezca, continuó Rosa con entusiasmo. Si hoy lograste 10 segundos con los ojos cerrados, mañana tal vez sean 11 o 12. Cada segundo adicional cuenta y representa una victoria genuina sobre el miedo y la debilidad. La fisioterapeuta también había explicado que era completamente normal sentir algo de mareo o desorientación al principio cuando se cerraban los ojos durante el ejercicio. Eso significa que el ejercicio está funcionando correctamente, que tu cerebro está comenzando a aprender a usar otros sentidos, además de la vista, para mantener el equilibrio. Con el tiempo y la práctica constante, esa sensación desaparece completamente y te sientes mucho más segura y confiada. Un aspecto crucial que Patricia enfatizaba era la importancia de la respiración durante los ejercicios. Debes respirar de manera lenta y profunda mientras mantienes el equilibrio. Muchas personas contienen la respiración por nerviosismo, pero eso hace que el ejercicio sea más difícil. La respiración tranquila ayuda a relajar los músculos y mantener mejor control. Rosa compartió también que, según Patricia, era fundamental usar zapatos adecuados durante los ejercicios, no pantuflas sueltas. Los zapatos cerrados con suela firme proporcionan mejor información sensorial a los pies, lo cual es esencial para el desarrollo de la propiocepción. Las pantuflas pueden hacer que el ejercicio sea contraproducente. Otro detalle importante era la progresión personalizada. Patricia dice que no todas las personas avanzan al mismo ritmo, y eso está perfectamente bien. Algunas personas pueden estar listas para la segunda fase en una semana, otras necesitan un mes completo.
Lo importante es escuchar tu cuerpo y no forzar nada. Después de que Rosa se despidió, Esperanza se quedó sentada en su sala, observando la libreta con las instrucciones. Por primera vez en meses, sintió algo diferente al miedo. Anne sintió curiosidad y una determinación cautelosa que había creído perdida para siempre. Se acercó a la silla más resistente de su cocina, una de madera maciza que había pertenecido a su abuela. Puso las manos sobre el respaldo, cerró los ojos y intentó mantenerse parada sin moverse. Los primeros segundos fueron aterradores. Su cuerpo se balanceaba ligeramente y tuvo que abrir los ojos 2 veces, pero logró mantenerse 5 segundos completos con los ojos cerrados. 5 segundos, murmuró con una sonrisa pequeña pero genuina. Mañana serán 6. Decidió intentar el ejercicio una vez más antes del almuerzo. Esta vez logró 7 segundos, y aunque sintió un ligero mareo, también experimentó algo que no había sentido en meses en confianza en su propio cuerpo. Si puedo hacer esto, se dijo mientras anotaba cuidadosamente el tiempo en un cuaderno viejo que había encontrado en un cajón de la cocina. Durante el almuerzo, mientras calentaba una sopa de verduras, Esperanza decidió probar el ejercicio complementario que Rosa había mencionado. Se paró frente a la estufa, se sostuvo ligeramente del mostrador y levantó el pie derecho por 3 segundos. Después, cambió al pie izquierdo. Era sorprendentemente desafiante, pero se sintió orgullosa de intentarlo. Por la tarde, repitió la rutina 2 veces más. En la segunda práctica, logró 8 segundos con los ojos cerrados, y en la tercera alcanzó 9 segundos completos. Cada progreso, por pequeño que fuera, la llenaba de una emoción que había olvidado. Era la sensación de tener control sobre su propio destino. Esa tarde, cuando Carmen llamó para preguntar sobre su decisión respecto a las opciones que habían discutido, Esperanza le dio una respuesta que sorprendió a su hija Dame. 1 mes más, mija. Quiero intentar algo antes de tomar esa decisión. ¿Algo como qué, mamá?, preguntó Carmen con curiosidad. Un tratamiento natural que me recomendó doña Rosa. No te preocupes. No es nada peligroso, solo ejercicios muy suaves que puedo hacer en casa. Si quieres más soluciones como esta, inscríbete y activa el signiño. Esto puede ayudar a alguien que amas. No sabía entonces que había comenzado un camino de transformación profunda que cambiaría no solo su equilibrio físico, sino toda su perspectiva sobre las posibilidades reales de su propia vida y su futuro. La semilla pequeña pero poderosa de la recuperación había sido plantada cuidadosamente y aunque el proceso no sería fácil ni inmediato, por primera vez en muchos meses, Esperanza se fue a dormir esa noche sintiendo esperanza genuina en lugar de resignación, amarga ante un destino que había creído inevitable. Mañana comenzaría oficialmente su programa de recuperación y con cada día que pasara, se acercaría más a la mujer fuerte e independiente que había sido y que podía volver a ser. 3 semanas después, un martes soleado de noviembre, Esperanza despertó con una sensación completamente diferente en su cuerpo. Por primera vez en meses, se incorporó de la cama sin aferrarse al buró, sin contar mentalmente hasta 3 antes de moverse, sin ese miedo constante que había dominado sus mañanas durante tanto tiempo. Sus piernas respondieron con firmeza, sus pies tocaron el suelo con confianza, y su espalda se irguió naturalmente como si hubiera recordado su postura original. Mientras se dirigía a la cocina para preparar su café matutino, Esperanza no caminó pegada a la pared como había hecho durante meses. Caminó por el centro del pasillo, con pasos seguros y coordinados, disfrutando de la libertad de movimiento que había creído perdida para siempre. Sus brazos ya no se extendían, buscando apoyo constante. Ahora se balanceaban naturalmente a los lados, contribuyendo a su equilibrio en lugar de traicionar su inseguridad. La transformación había sido gradual pero constante. Durante la primera semana de ejercicios, Esperanza había logrado trabajar hasta 15 segundos con los ojos cerrados, manteniéndose firme junto a su silla de madera. Para la segunda semana, ya podía mantenerse en un solo pie durante 10 segundos con total control. Para la tercera semana, había comenzado a practicar la caminata en línea recta. Primero con los ojos abiertos por toda la longitud de su sala y después con los ojos cerrados durante varios pasos consecutivos. Pero los cambios no eran únicamente físicos. Su confianza había regresado como una flor que vuelve a florecer después del invierno.
Ya no temía levantarse de su silla favorita, ya no calculaba cada paso como si fuera una maniobra peligrosa, ya no evitaba las actividades que tanto había disfrutado en el pasado. Su mente había dejado de estar dominada por escenarios catastróficos de caídas y dependencia. El día anterior había hecho algo que hubiera sido impensable un mes atrás. Había subido a una silla pequeña para alcanzar un plato en la repisa alta de la cocina. Lo había hecho sin pensar, de manera completamente natural. Y solo después se dio cuenta de la magnitud de lo que había logrado. No solo había subido a la silla, sino que había bajado con gracia y control total, sin siquiera considerar la posibilidad de caerse. «Buenos días, Esperanza», la saludó doña Rosa desde su patio cuando la vio regando sus plantas de albahaca esa mañana. «Te veo muy diferente. ¿Cómo te sientes?» «Me siento como yo misma otra vez», respondió Esperanza con una sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro. «Los ejercicios que me enseñaste han cambiado mi vida completamente. Ya no tengo miedo de moverme en mi propia casa». Rosa sonrió con satisfacción maternal. Durante las últimas semanas había observado la transformación gradual de su vecina. Primero, había notado que Esperanza ya no caminaba pegada a las paredes, después que había vuelto a usar sus zapatos normales en lugar de las pantuflas, y finalmente que había recuperado esa postura erguida y confiada que la había caracterizado durante años. La prueba definitiva había llegado 2 días antes, cuando Ricardo vino de visita con sus gemelos. Los niños corrieron hacia su abuela como siempre, pero esta vez Esperanza no se tensó ni se preparó para el impacto. Los recibió con brazos abiertos, manteniéndose perfectamente estable mientras ellos la abrazaban con entusiasmo. Ricardo notó inmediatamente el cambio. «Mami, ¿te ves diferente?», había comentado, observándola con asombro mientras ella se movía por la cocina, preparando café y cortando fruta para los niños. «Caminas como antes, como cuando yo era niño». «Me siento como antes, mijo», había respondido Esperanza, y por primera vez en meses, esas palabras eran completamente verdaderas. La alimentación también había mejorado significativamente, siguiendo las recomendaciones de Patricia a través de Rosa. Esperanza había incorporado almendras a su desayuno diario, espinacas frescas en sus comidas y unos cuadraditos de chocolate oscuro como postre ocasional. Había vuelto a cocinar comidas completas, disfrutando del proceso de estar de pie junto a la estufa sin temor. Sus niveles de energía habían aumentado notablemente, y se sentía más alerta y vigorosa durante todo el día. Los 15 minutos diarios de sol matutino se habían convertido en su momento favorito del día. Salía al patio cada mañana después del desayuno, respiraba el aire fresco de Puebla, y a veces aprovechaba para practicar sus ejercicios de equilibrio al aire libre. El sol en su rostro no solo le proporcionaba la vitamina D que necesitaba, sino que también había mejorado su estado de ánimo de manera notable. El cuaderno donde registraba sus progresos se había convertido en un diario de victoria personal. Las anotaciones mostraban una progresión constante en día 1 en 5 segundos ojos cerrados, día 7 en 15 segundos ojos cerrados, día 14 en 10 segundos en un pie, día 21 en caminata, línea recta completa. Cada entrada representaba un paso más hacia la recuperación de su autonomía. La llamada semanal de Carmen había adquirido un tono completamente diferente. En lugar de las conversaciones tensas sobre residencias y cuidadores, ahora hablaban de las actividades que Esperanza había retomado, los planes que estaba haciendo, la confianza renovada que irradiaba, incluso a través del teléfono. «Mamá, no puedo creer el cambio en tu voz», le había dicho Carmen durante su última conversación. «¿Suenas? Feliz en suenas como tú». «Ah, es que soy yo, otra vez, mija». Había olvidado cómo se sentía tener control sobre mi propio cuerpo. El regreso al mercado había sido un momento épico de triunfo personal. Esperanza había caminado las 6 cuadras hasta el mercado central sin bastón, sin miedo, disfrutando de cada paso sobre las banquetas familiares de su barrio. Había saludado a los vendedores que no había visto en semanas. Había cargado sus propias bolsas de verduras. Había regresado a casa sintiendo que había reconquistado su territorio. Don Fernando, el vendedor de verduras, había notado inmediatamente el cambio. «Doña Esperanza, se ve usted muy bien. Ya no necesita que le acerque la silla. Ya no necesito muchas cosas que pensé que iba a necesitar», había respondido Esperanza con una sonrisa significativa.
Los niños del barrio habían vuelto a correr hacia ella cuando la veían pasar. La pequeña Sofía, que antes susurraba sobre lo viejita que estaba la señora Esperanza, ahora le pedía que la ayudara a alcanzar las mangos del árbol del parque, confiando instintivamente en su estabilidad recuperada. Esa tarde, mientras preparaba agua de Jamaica en su cocina, Esperanza reflexionó sobre el camino recorrido. 3 semanas atrás, había estado al borde de renunciar a su independencia, lista para aceptar que su vida activa había terminado. Ahora, no solo había recuperado su equilibrio físico, sino que había redescubierto su fuerza interior, su capacidad de cambio, su poder de decisión sobre su propio destino. El ejercicio se había vuelto tan natural como lavarse los dientes. Cada mañana, después del desayuno, dedicaba sus 20 minutos a la rutina que había cambiado su vida. Ya no necesitaba consultar las instrucciones en la libreta, su cuerpo había memorizado los movimientos, y su confianza había crecido hasta el punto donde podía desafiarse con variaciones más avanzadas. «Gracias, doña Rosa», murmuró hacia la ventana que daba al patio de su vecina. «Gracias por no permitir que me rindiera». Esa noche, cuando se preparaba para dormir, Esperanza se detuvo frente al espejo de su recámara. La mujer que la miraba de vuelta tenía los hombros erguidos, la cabeza alta, los ojos brillantes de confianza renovada. Era la misma mujer que había criado 5 hijos sola, que había trabajado incansablemente durante décadas, que había enfrentado la viudez con dignidad y fortaleza. «Nunca es demasiado tarde para recuperar lo que pensamos que habíamos perdido», se dijo a sí misma. «Nunca es demasiado tarde para volver a ser quien realmente somos». Hoy, Esperanza camina nuevamente al mercado con firmeza y confianza. Sube escalones sin temor, riega sus plantas sin aferrarse a las paredes, abraza a sus nietos sin preocuparse por perder el equilibrio. Ha recuperado no solo su estabilidad física, sino su dignidad, su autonomía y su alegría de vivir. Su historia es la prueba de que a los 60, 70 u 80 años, nuestro cuerpo aún tiene una capacidad sorprendente de recuperación y fortalecimiento. Los ejercicios simples de propiocepción que Rosa le enseñó no solo mejoraron su equilibrio, sino que le devolvieron la confianza en su propia capacidad de cambio y crecimiento. Esperanza ahora ayuda a otras mujeres de su barrio que enfrentan desafíos similares, compartiendo generosamente lo que aprendió. Se ha convertido en un ejemplo viviente de que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra fuerza, nuestro equilibrio y nuestra independencia. Si esta historia te inspiró y crees que puede ayudar a alguien que conoces, no dudes en compartirla. A veces, una sola historia puede cambiar la vida de una persona que había perdido la esperanza. Y si quieres ver más contenido como este, que puede transformar la vida de nuestros seres queridos mayores, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo soluciones reales que pueden marcar la diferencia. Recuerda, tú también puedes cambiar tu historia. Y todo comienza con un pequeño paso, un ejercicio simple, una decisión valiente de no rendirse ante las dificultades que la vida presenta. El equilibrio, la fuerza y la confianza pueden regresar a cualquier edad. Solo necesitas comenzar.